Bueno, hablábamos de la economía en la introducción, ya hay especialistas que están alertando que el país está en recesión. Entre este jueves y viernes el INDEC va a dar cifras oficiales, pero muy cuestionado como está. Estamos ahora con el licenciado Gabriel Rubinstein. Gabriel, bienvenido. Bueno, usted ha tenido un rol clave, recuerdo algunas proyecciones que ha hecho en su momento, cuando nadie hablaba de lo que se venía ya por el 2001. Usted también ha sido representante del gobierno, en caso de que estaba Roberto Lavagna. ¿Cómo avisora ahora? Ha dado un informe en los últimos días, Gabriel, que dice, bueno, el país ya está en recesión. ¿En qué situación, qué nos puede esperar el próximo trimestre? ¿Cómo se sale de esto? Bueno, primero es importante señalar que lamentablemente las estadísticas oficiales no están reflejando la realidad. Es una política deliberada del gobierno de no transmitir lo que se sabe de la realidad, sino transmitir lo que quieren transmitir. Esto nos pone a los economistas en una situación complicada, y a cualquiera que quiera analizar las cosas. En Argentina, para cualquier país del mundo, el dato de inflación y el dato de actividad económica y el de empleo son los más importantes. Si eso está muy mal... Y ninguno es creíble en este momento. Ninguno es creíble. Este jueves y viernes se van a dar datos sobre la actividad económica y la industria por parte del INDEC, y la gran duda es si el gobierno va a reconocer que estamos en un principio de recesión o no, ¿no? El gobierno está empezando a reconocer cierta desaceleración o una recesión muy marginal, pero en realidad, por ejemplo, el último dato oficial del gobierno ha sido que en el cuarto trimestre del 2008 la economía crecía al 5%, 4,9%. Y la realidad es que estaba bajando ya menos 2%, hay 7 puntos de diferencia, que es una barbaridad, es muchísimo. Y en el primer trimestre, por ahí el gobierno dice que va a ser, no sé, más 4 y a lo mejor es menos 4. Es decir que técnicamente lo que los economistas llaman se está en recesión cuando son 2 trimestres consecutivos de caída, estamos ya prácticamente en esa situación. Sí, estamos en esa situación porque la caída en noviembre y diciembre fue tan fuerte y la situación actual no mejora, el incertidumbre un poco electoral, etcétera, que uno puede estar seguro que el cuarto fue recesivo, el primero fue recesivo, el segundo va a ser recesivo, seguramente el tercero también, o sea que vamos a tener 3, 4 trimestres, seguramente 5 o 6 de recesión, y digamos, no nos cabe duda que estamos en recesión. No es que tenemos que estar si va a haber o no recesión, hay y fuerte. ¿Cuánto de responsabilidad tiene la crisis financiera internacional desencadenada a partir de las hipotecas en Estados Unidos, lo que ocurrió en Europa, y cuánto de la política económica argentina? Es un mix, o sea, Argentina en un momento que podía estar floreciente tuvo el problema con el campo, ahí se perdió muchísimo y entró una desaceleración fuerte. Luego también eso trajo también huida de capitales que se acentuó mucho hacia fines del año. En octubre fue un mes malísimo, con más de 4.000 millones de fuga de capitales en Argentina, el peor mes quizás, no sé si de la historia, y en eso tuvo que ver tanto la situación externa que se desencadenó en septiembre, como la situación interna por la estatización de las FJP, que fue traumática. Entonces el gobierno ha contribuido fuertemente a una cuestión que igual es un fenómeno externo, claro, ¿no? O sea, lo que es, uno puede discutir cuál es no se va a saber cuál es la proporción de cada cosa, pero lo que sí podemos saber es que no estamos afuera del mundo en estas circunstancias. Vienen las elecciones, estamos ya en campaña electoral, eso complica todo porque parece que las principales decisiones se paralizaran, Gabriel. ¿Qué podría hacer el gobierno para cambiar este rumbo, por lo menos para contribuir, para atenuar esta crisis? ¿Qué señales le puede dar a quienes toman decisiones en materia económica? No, hoy yo creo, el gobierno puede a lo sumo conseguir alguna plata del BID o algo así, y mucho más no, porque es pedirle al gobierno que cambie su naturaleza. O sea, yo no le pediría al gobierno nada, porque son así, digámosle. Lo que sí es una mala noticia en el sentido de que este trimestre, con la incertidumbre electoral, se paralizan decisiones. La buena noticia es que las posibilidades de un ajuste más o menos exitoso en la economía después de las elecciones
se han ampliado, no hay que esperar todo el año, podría empezar en julio, agosto y a lo mejor el 2010 ya esté más despejado. Es decir, la medicina amarga que tal vez haya que aplicar el 29 de junio o en julio se podría comenzar a... Sí, que yo como medicina amarga veo hacer lo que se hizo entre enero y marzo, que fue una devaluación del 20%, hacer otro tanto, porque el gobierno no tiene otras herramientas, no tiene política antiinflacionaria y no ha despilfarrado el superávit fiscal en su momento, o sea que una posibilidad que tiene es devaluar y la otra posibilidad es cierta contención del gasto público. Ahora, Gabriel, una devaluación del 20% llevaría el dólar alrededor de 4.40. ¿Y cómo debería aplicarse? ¿Todo junto, gradualmente? La devaluación, para que sea exitosa, por ahí no hay una fórmula exacta. Lo que pasó entre enero, febrero, marzo fue exitoso. O sea, hay que reconocer que se pudo devaluar un 20% sin un gran traumatismo ni en inflación ni en salida de depósitos. Es cuestión de hacerlo relativamente rápido, quizás no tan rápido, pero en 2 meses o 3 se puede hacer. Lo más importante es dar la señal de que no es que empieza una etapa de devaluaciones, sino que en principio termina. Esto serviría para mejorar la competitividad de la economía y también los ingresos del Estado Nacional. Sí, si el Estado es cuidadoso en los gastos, de alguna manera se indexan más los ingresos que lo que se indexan los gastos con la devaluación. Incluso si mañana hubiera que bajar 5 puntos de retenciones sería más fácil. O sea, la situación fiscal mejora, no terriblemente, pero mejora, y mejora la competitividad de las empresas industriales. No vamos a volver al dólar súper alto de los últimos años, pero tampoco la debacle que hubo desde los últimos meses, con los precios donde el real se devaluó mucho, el euro se devaluó y el peso empezó a devaluarse más tarde y por lo tanto hubo una pérdida de competitividad importante. ¿Cuánto están estimando desde la consultora de ustedes que va a caer el Producto Bruto este año y en qué nivel imaginan para diciembre la desocupación? Yo te diría que este año puede caer 3,5%, es una cifra razonable de caída del PBI. El gobierno quizás diga que crecemos 4%. Después de 6 años de crecimiento. Sí, el año pasado hay que tener en cuenta que se creció 3,5% y no 7% como dice el gobierno. O sea, las cifras del gobierno están falseadas, diría falsificadas, desde el principio del 2007. Es decir, que este año se perdería, la caída sería similar al aumento real que hubo el año pasado. Sí. Este año se perdería todo lo crecido el año pasado. ¿Y la desocupación, Gabriela, cuánto puede llegar? Yo creo que va a llegar al 11%. Ahí tenemos que tener en cuenta que hay un fenómeno de desocupación reprimida. O sea, el gobierno está haciendo una fuerte presión política, fuerte en algunos casos, para que las empresas no echen gente. Además, los sindicatos, sí, el caso de las etcétera, automotrices es muy claro. Y hay muchos casos que está viendo eso, y por lo tanto la variable de desocupación está un poco rezagada. Igual el gobierno no la transmite bien. Yo diría que vamos a una desocupación del 11%. Gabriel, muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, ahí estaba el licenciado Gabriel Rubinstein y todo el panorama de lo que los economistas dicen. Estos son los datos reales, no los que está difundiendo el INDEC, que entre este jueves y viernes va a dar también estadísticas vinculadas con la actividad económica, la actividad fabril. Nos vamos, nos reencontramos el próximo martes, como siempre, aquí en Canal Metro a las 0:30, con asteriscos, información clave para...